Bien, el día de hoy voy a hablar sobre dos artículos. El primero se denomina Subjetividades políticas de la primera infancia en contextos de conflicto armado. Este artículo se desarrolló basándose en tres ejes. El primero de ello es la construcción social de subjetividades políticas de los niños y niñas en la primera infancia. El segundo es la importancia del lenguaje y las narrativas colectivas en la creación de realidades sociales. Y el tercero, la articulación entre las narrativas colectivas y los procesos de construcción de memorias y la reconstrucción de sentidos y prácticas orientados a la construcción de paz. Bien, me gustaría centrarme especialmente en el segundo punto, la importancia del lenguaje y las narrativas colectivas, porque fue el método que se implementó en la investigación para recoger los datos. Por medio de narrativas que involucraban juegos y actividades lúdicas, se recolectó la información que se recogió cómo los niños viven o vivieron ese conflicto armado. Estos niños tenían aproximadamente entre 3 y 6 años. Eso, pues, ¿qué lleva? Que los niños como tal no recuerdan lo que sucedió en el conflicto. Antes se evidencia una inocencia frente al tema, pero gracias a esa inocencia se puede llegar a construir la paz, lo que habla el tercer punto. Bien, ahora me gustaría hablar sobre un segundo artículo que se denomina de la afectación a nuevas posibilidades niñas y niños en el conflicto armado. Este artículo se escribió en el año 2014. Se diferencia principalmente al artículo anterior en cuanto a la población. Aquí se trabaja con niños de 13 a 16 años, o sea, casi adolescentes, si es que no lo son. Pues la gran diferencia es que estas personas sí les tocó vivir el conflicto armado, vivieron en carne propia. ¿Qué recoge este artículo? ¿Y por qué lo escogí? Porque habla de derechos humanos. Mira cómo se violaron esos derechos a lo largo, pues, de la época de la violencia, especialmente el derecho a la educación, se violó el derecho a la protección, cosas básicas como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el maltrato es lo que mencionan los niños en sus narrativas. El método es similar al artículo anterior. Bueno, el principal aspecto en común que quiero recalcar es reconocer a los niños y niñas como sujetos sociales y políticos gracias a las interacciones en la familia, la escuela y la comunidad. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, que ya lo había mencionado, la diferencia entre niños de 16 años en el segundo artículo y el primero de niños de 3 a 6 años. ¿Qué se puede recalcar acá? Si bien es cierto que los adolescentes ya les tocó vivir esta época, tienen unas concepciones sobre la guerra, sobre la paz, hay un gran campo de trabajo en los niños de 3 a 6 años. Gracias a esa inocencia se puede construir un país mejor. Muchas gracias.